Ok, ahora vamos a ver una pequeña práctica de lo que es las clases y las herencias. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos que sea de tipo consola. Este proyecto se va a llamar herencia de clases. Herencias de clase. Vamos a trabajar sobre el framework 4.8. Create. Y se crea nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es crear un folder que se va a llamar 00. Como vieron, clic derecho en el proyecto, el nombre del folder. Clic derecho, una nueva clase que se va a llamar Drinks. Okay, esta clase que se llama Drink, vamos a cambiarle el modificador de acceso para que sea público. Ya veremos en detalle lo que son los modificadores de acceso. Vamos a crear una propiedad. Tú tienes dos formas de crear la propiedad, o tres formas. Tú empiezas a escribir pro y le das al tab y te genera el skeleton o el template de las propiedades. La segunda opción, tú empiezas a escribir public, el tipo de dato, el nombre de la variable, el get para indicarle que esa propiedad debe ser permitir leerla y el set para que permita asignarle valor a esa propiedad. En sentido general siempre es bueno tener un ID asociado a una clase para cuando transformes esto en un acceso a base de datos para almacenar la información, pues siempre llevas un ID con el tipo de dato correspondiente. El siguiente punto es el volumen en litros. ¿Okay? Y con esto tenemos una clase con sus diferentes propiedades. Recuerden que una clase es una abstracción de un objeto del mundo real y el objetivo principal de la programación orientada a objetos es permitir la reutilización de código. Por lo tanto, siempre es bueno tener una clase base con las propiedades genéricas que necesitas tener en una clase y luego extender las propiedades y métodos extras que necesites en las clases derivadas. Entonces, para esta clase vamos a crear un método beberlo y ese método lo que hará será escribir en la consola el nombre de la bebida. ¿Ok? Otra forma, aprovechando para hablar del tema de la concatenación, aquí estoy haciendo una concatenación utilizando variables. ¿Ok? Esta variable, el nombre, que es el nombre de la bebida, se la estoy pasando en esta, vamos a decir que en este arreglo de objetos en la clase string. Otra forma de hacer eso sería console.writeLine y en vez de yo crearlo de esta forma, yo lo puedo crear de esta forma. Drinking name y con esto se concatena la información. La tercera forma que tenemos de concatenar sería drinking espacio más el nombre de la variable. Ya son tres de las formas más comunes en las que tú puedes concatenar una variable. Existen otras formas que sería utilizando el string builder, que es una clase que se desprende del text, de system.text, pero eso ya
no se usa tanto. Entonces, una vez tenemos el método genérico, el nombre de la variable y de las propiedades que necesitamos, vamos a generar un constructor. Para crear un constructor, tú necesitas el nivel de acceso o el que necesitas para esta clase, el nombre de la clase y luego, entre paréntesis, que tú necesitas para instanciar esa clase o para inicializar esa clase. Recuerden que un constructor no es más que una clase de inyección de dependencia donde tú defines los parámetros que necesitan tener obligatoriamente valores para que tu clase o métodos internos de la clase funcionen de forma adecuada. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. Ahora vamos a crear una clase que herede de la clase Drink. Esta clase se va a llamar Water. ¿Ok? Esta clase Water inicializa Drink. ¿Ok? Y necesitamos crear un constructor de la clase Water. Si se fijan, en la versión 2020 de Visual Studio tiene el IntelliJ activado. Si el suyo no lo tiene, pues crea una cuenta en GitHub Copilot y configúrelo. Pero en sentido general, el IntelliJ que tiene Visual Studio 2020 es magnífico. Lo que está haciendo esta inicialización, como hablamos en otros videos, es que me inicializa las propiedades de la clase base. ¿Ok? Lo que dice este base es que los valores que tú le pases al constructor de la instancia de Water va a pasar esos valores a la clase base del que está heredando. Si se fijan, si yo voy a Drinks, yo tengo una propiedad ID, una propiedad nombre y una propiedad volumen. Y las tres propiedades se inicializan en el constructor de Drink. Ahora en Water, como yo estoy heredando de la clase Drink para crear una nueva clase derivada, que es la clase Water, yo tengo estos valores de inicialización. Si yo en la clase Water creo una nueva propiedad, PHD, que sería como, si no me recuerdo, es como se miden los sólidos disueltos en el agua. TSD, Total Solid. TSD, Total Dissolved Solid, que sería la que tan pesada es el agua. ¿Okay? En esta bebida, esta es una propiedad que yo tengo y esta propiedad yo quiero que también venga inicializada New TSD. Y que esto se inicialice cuando yo creo el constructor. De esta manera yo tengo una clase que hereda, una clase Water que hereda de la clase Drink, tiene una propiedad que no está en la clase base porque es única de Water, y paso los valores de inicialización a la clase base y inicializo mis propiedades de la clase extendida. Ahora la clase Water puede tener un método que miren que sugiere el Visual Studio siguiendo la lógica de lo que yo voy desarrollando, que se llama Print Water. Ese Print Water yo le voy a cambiar el nombre, que dice mostrar TSD. Y lo que hace es que me pasa la variable TSD en este string de datos que va a aparecer en escribiéndose en consola. De este modo, si ahora yo voy aquí a la clase main, todo programa de consola, incluso ahora la versión web, tiene un método main o de inicialización. Si aquí yo digo ahora que yo quiero crear una nueva clase que se llame Drink, cuando yo
hago esta referencia a una clase y esta clase está dentro de un namespace, fíjense que tan pronto yo escribo el nombre, Visual Studio me agrega la referencia arriba. Entonces esta clase se va a llamar New Drink y necesito crear una instancia. Esta instancia le doy igual new, diciendo que es una instancia de esa clase, drink, y sigamos el ejemplo que nos está dando. Es un entero. Ok, esto es el ID, este es el nombre y esta es la cantidad de sólidos disueltos. Ok, ahora si esta propiedad, si a esta nueva clase que yo hice una herencia de la propiedad drink en water, en drink, entonces yo digo que yo quiero usar el método drinker. Ok, si yo corro este proyecto, ok, como yo ejecuté el método drinket, si yo voy a la ventana de la consola o del output, y le doy, tengo que usar la herramienta visual, porque como estoy grabando con Camtasia, pues, y le doy F2 a F10, que es con lo que hago el step by step en el breakpoint, pues se salta. Clic. Y si ahora le doy nuevamente que pase a la siguiente línea, fíjense que aquí me dice bebiendo Coca-Cola, que es lo que yo dije que tengo en la inicialización del programa, Coca-Cola. Entonces, si yo continúo haciéndole F10 y luego le doy F10 nuevamente, notarán que tenemos las tres versiones del Drinking Coca-Cola, porque tengo esto concatenado aquí. Como no hay absolutamente más nada en el programa, pues el programa concluye. Entonces, si ahora yo quiero crear una instancia de la clase water, new water, y le digo que los sólidos son 100, que es del tipo agua, y ahora este new water yo quiero que muestre que se la está tomando y quiero también que me muestre los TCD. Esto no es magia, simplemente es el IntelliJ haciendo su trabajo. Si yo doy clic, un punto, me muestra el acceso a las propiedades que tiene y me muestra también los métodos. Para acceder a los métodos, obviamente tienes que poner los paréntesis. Si quieres acceder a las propiedades, lo vamos a ver ahora. Entonces, si ahora yo voy a la clase water, le digo clic aquí, corre el programa, quito el breakpoint de water, de drinks, perdón, y va a caer en mostrar del TCD. Si aquí yo veo que me dice bebiéndome el agua, porque tengo tres métodos. Cuando hice la instancia del método water y le digo drinking, está llamando el método que tiene la clase base, que es este, y aquí me está repitiendo bebiendo el mismo nombre de la que le estoy pasando como nombre a la clase. En el método drinking yo le doy F10, le doy a F10 nuevamente, y aquí entonces me muestra la cantidad de TCD. Entonces, como pudieron ver, yo no tuve que reescribir en la clase water el método drinker, ¿ok? Porque lo heredó de la clase base. Tampoco tuve que escribir las propiedades, volumen en litros, ni el nombre, porque ya eso lo heredó de la clase drink. Solamente extendí lo que yo necesitaba. De este modo se hace una reutilización del código y se evita retrabajar. A lo largo del tiempo y tu carrera como programador, estas funcionalidades te ayudan a que puedas trabajar más en equipo y que como un efecto compuesto del compound effect
usted va trabajando poquito, 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 y luego sobre el tiempo, ese cúmulo de funcionalidades ya hechas, pues hacen su trabajo más fácil a lo largo del tiempo. Sobre todo si estás asignado a un proyecto o a pocos proyectos. Cada uno de esos proyectos que tú vayas trabajando sobre la metodología de programación orientada a objetos, te va a ir dando ideas y claridad de cómo tú deberías ir organizando tu código. Entonces ya vimos lo que es la generación de la clase, la herencia, cómo yo creo un método y cómo yo creo una función, que es lo último que veremos. En la clase Water, yo voy a crear una función public. Esta función va a retornar un string, ¿verdad? Y ese string, lo que yo quiero que me retorne en este caso, para hacerlo simplificado, es que me retorne la cantidad de TCD que yo quiero. Ok, entonces, ¿qué otra cosa yo puedo hacer aquí? Bueno, aquí en la clase main del program, yo puedo decir console.writeLine y llamo el método de la clase water que se llama getTCD. Si yo corro ese programa, se fijan, aquí me dice que escribió tengo que escribir algo diferente. Aquí vamos a pararlo para que pueda ver la diferencia. Y aquí yo quiero que me diga nuevo TCD function. Y le voy a pasar esto como parámetro, de modo que usted tenga una idea clara de las cosas que usted puede hacer. En el ejemplo por aquí, le pasamos el nombre de una variable, pero tú puedes pasar una función que te retorne un valor como parte del string que estás concatenando. Entonces, para esto, vamos a poner el breakpoint existe. Y si yo voy a lo que está imprimiendo, no me está imprimiendo nada. Vamos a ver. Le doy a debug. Ok. Le doy a debug nuevamente. Que aún no tengo nada. Y aquí, si se fijan, entonces sí me respondió que el resultado de esta función TCD que retorne el valor de una propiedad, yo lo puedo concatenar en un string. Para fines prácticos, esto no tiene mucha utilidad, excepto cuando tú necesitas hacer un tracking para analizar el comportamiento que tiene una aplicación y tú poder determinar qué valores fue teniendo la variable o una función en un momento determinado. Esto es más para fines de investigación de qué está pasando en el código. Hasta aquí lo que es la herencia y las instancias. Más adelante, pues, seguiremos con otras funcionalidades. Si no quieres perderte ningún contenido de los que subimos cada semana, te sugiero que le des a la campanita para que active las notificaciones y siempre estés al tanto de los nuevos contenidos que subimos.